Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, presentarme. Soy José María de Francisco, soy profesor de esta casa de la Facultad de Ciencias de la Documentación y académico de la Matritense, como nuestro amigo José Luis. Y estamos encantados de recibir a los conferenciantes y a ustedes en esta facultad, porque si algo tiene la universidad, pues es el conocimiento de todos los personajes, hechos y relativos a cualquier acto o época, con lo cual es el mejor sitio para hacer una conferencia relacionada con una persona que fue rey de España. Yo simplemente hago esto: presentar, agradecer su presencia, decir que la facultad está encantada de recibirles, y a partir de aquí doy la palabra a José Luis San Pedro, que será el encargado de presentar todo el acto. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, querido Francisco. Quiero agradecer muy sinceramente la presencia de los que se encuentran hoy en la sala y saludar a los que lo vean esto cuando se cuelgue en internet la grabación correspondiente. Quiero agradecer desde luego a la Escuela de Documentalistas, a la Escuela Superior de Documentalistas, que para los que tenemos cierta edad son los archiveros y bibliotecarios de toda la vida, y quiero agradecer muy especialmente también a la Real Academia Matritense de la Antigua Genealogía, de la que Ricardo Mateos es correspondiente, el que nos aupe a este acto, en el que vamos a recordar algo que ha pasado completamente inadvertido si no fuese por el trabajo que han hecho tanto el antes mencionado Ricardo como Jonathan Iglesias, que son las dos personas que hoy nos acompañan como ponentes y que se han ocupado de recordar y de hacer recordar la figura de don Francisco de Asís, rey que fuera de España por su matrimonio con doña Isabel II. Es un personaje que a nadie se le escapa, que es muy complicado, muy vidrioso, muy polifacético, que ha sido objeto de infinidad de versiones distorsionadas, por no decir de calumnias incluso, y que están ellos dos culminando una magnífica labor de investigación documental, de correspondencia, de informes policiales en España, en Francia, en otros puntos, de archivos, de cartas tanto de los interesados como de personas que lo conocieron, de colaboradores, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, no voy a entrar a deshacer el intríngulis de la investigación que están haciendo, que es magnífica y que se traducirá, esperamos que en unos meses, no sé si llegaremos a tiempo de que se publique este año, que es el bicentenario del nacimiento del rey Francisco, o si será en unos meses después, en el que todavía estaríamos en ese plazo de adecuación, de conmemoración de la efeméride. En cualquier caso, los dos son dos grandes historiadores, están colaborando con un ejemplo de saber hacer un trabajo en equipo, y creo que la preparación que ambos dos tienen en historia, los dos son historiadores acreditados universitariamente al respecto, son personas que saben investigar, que saben no solo acumular datos, no solo sumar datos en una labor puramente, como podríamos decir, de alguien que no sabe poner las piezas de un puzzle, sino que ellos van dándole el valor debido a esos datos que cuentan y los van encajando en el cuadro del equipo. No quiero robarles más tiempo. Ricardo Mateos tiene que volver, abandonará el acto antes de que finalice, porque tiene que volver a la ciudad condal, y nosotros seguiremos aquí con Jonathan Iglesias. Insisto, hay que agradecerles a los dos el esfuerzo que están realizando, el haber venido, uno de Sevilla, el otro de Barcelona, para estar con nosotros en este acto y que tenga la repercusión que debe tener sin duda alguna. Muchas gracias a los dos, y tienen la palabra Ricardo Mateos y Sara Medrano. Gracias, José Luis, siempre a ti, porque sin ti no sé qué haríamos. Ya sabes que son muchos años ya de conocernos y de favores que tú me has hecho en tantas ocasiones. Agradecer a los presentes, pues es un esfuerzo venir hasta aquí, a esta casa que nos acoge y por supuesto a la Academia Matritense, de la que me honro ser miembro correspondiente. Cuando nos planteamos esto, de hecho llamamos a José Luis, mira, son 200 años de rey Francisco, hay que hacer alguna cosa, él se ofreció como siempre, y nos planteamos hacer este encuentro un poco a dos manos, dos conferencias. Jonathan, que es quien hoy por hoy sabe más de esta figura,
realmente es que más sabe, porque es que más ha leído cartas, correspondencia, y cuando uno lee correspondencia, el personaje lo lleva dentro, lo empieza a llevar, lo incorpora, lo integra, y cuando tú lo integras has comprendido muchas cosas. Y yo me planteé hacer algo entretenido pero muy embrollado, que es esto de los matrimonios españoles, así se llamó en las cancillerías europeas, The Spanish Marriages. Hay un libro de este grosor que yo perdí ayer en el taxi, que el libro entero es solamente las tratativas durante 5 años de este embrollo de los matrimonios españoles, cómo resolver, con quién casar a Isabel II y cuándo hacerlo. Esto es una cosa complicadísima que enreda a las potencias europeas, Francia e Inglaterra fundamentalmente, pero también las potencias del norte que llamaban, que eran Rusia, Prusia y Austria. Perdón. Bueno, alguien definió esto de los matrimonios españoles como aquel desacierto insigne, porque a partir de esto es cuando el rey Francisco de Asís cobra de alguna forma carta de naturaleza a nivel internacional ya como rey consorte, y van a pasar muchas cosas como Jonathan contará después. ¿Dónde marcamos este tema de los matrimonios españoles? Bueno, ha muerto Fernando VII en el año 33, 1833, la reina Cristina ha quedado viuda, tiene 2 hijas, Isabel y Luisa Fernanda. Los derechos de Isabel están contestados por los carlistas, la guerra carlista se ha iniciado y para Europa va a ser muy importante quién reine en España como consorte de Isabel II. Y aquí van a aparecer grandes personajes que mueven los hilos continuamente. Por un lado la reina Cristina, iremos viendo los personajes, la reina Cristina, la reina madre, la reina gobernadora, por otro lado el rey Luis Felipe de Francia, la corte británica, el canciller Metternich en Viena, y luego el rey de Nápoles también, y otros personajes que van entrando en el juego, entran y salen en una correspondencia ingente, diplomática, familiar, etc. Es una cosa impresionante. Pero otro contexto es este. En el siglo XIX se da un fenómeno singular, que hay 3 reinas niñas que van a reinar. Tenemos María II, a la izquierda, de Portugal, la famosa Victoria de Inglaterra y nuestra Isabel II. Claro, las bodas de las 3 van a ser muy importantes para todas las cortes, en especial la española, que en España era muy turbulenta y muy complicada, como siempre. Y entonces, el matrimonio de María II se va a urdir fácilmente, la casan convenientemente con un príncipe segundón, un duque de Leuchtenberg, un matrimonio que dura 6 meses, y posteriormente la casan con un príncipe de Sajonia-Coburgo-Kohari, que era la rama rica, la rama católica de los Sajonia-Coburgo, y es un matrimonio que va a funcionar bastante bien en Portugal, orquestado también por Inglaterra, porque Portugal siempre tuvo esta cosa de Inglaterra, esta especie de paternalismo sobre Portugal. Con lo cual, desde Inglaterra se urde el matrimonio de María II, que siendo niña, mientras su tío el rey Miguel le disputa el trono en Portugal, la mandan a Londres. Y hay esas cartas impresionantes donde cuentan cómo la reina niña entra de la mano del regente de Inglaterra y la tratan de majestad, una niña que tiene muy pocos años, cómo la cogen en la corte británica. Y la reina Victoria tenía mucho cariño además. A Victoria la van a casar convenientemente con su primo hermano, Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha, un primo hermano del marido de María II. 2 primos hermanos, 2 príncipes de Coburgo, uno luterano y otro católico, en consonancia con los tronos. Y queda Isabel II, que es el gran problema, y hay que ver cómo se va a resolver esto. Todo comienza, como decía, con la muerte de Fernando VII. La muerte de Fernando VII es muy complicada, porque él, de hecho, lo que ha hecho es hacer jurar a su hija como princesa de Asturias, a Isabel. Pero ¿qué es lo que pasa? Que para que eso se dé, hay una confabulación entre la reina María Cristina, mujer de Fernando VII, y su hermana, la infanta Luisa Carlota. Arriba María Cristina, abajo Luisa Carlota. Ellas dos mujeres de muy sanguíneas, poderosas, potentes, intrigantes, cada una desde un lugar, mujeres también codiciosas, María Cristina va a ser más codiciosa después, pero que tienen un gran empuje y que van a querer dominar la escena política. En ese momento a ellas les interesa estar juntas, son hermanas, por tanto se apoyan mucho y llegan a un pacto. Y queda una especie de pacto ahí más o menos tácito que Luisa Carlota le va a recordar a Isabel II continuamente, que es la voluntad supuesta de Fernando VII de que la reinecita Isabel II se casará con el hijo mayor de Luisa Carlota. Esto es algo que entre ellas más o menos aparentemente tienen
urdido en el esquema, sobre todo Luisa Carlota, que es la más interesada, y que le va a ir recordando Luisa Carlota a María Cristina con el paso de los años. De hecho, en 1836 ya le escribe y le dice que recuerde las últimas voluntades del rey Fernando, que en paz descanse, de ver el enlace de tus hijas con los míos, es decir, casar a la reina y a su hermana Luisa Fernanda con los dos hijos de Luisa Carlota, que son Francisco de Asís y don Enrique. Esto es muy bonito mientras Fernando VII vive hasta que muere, pero una vez que muere la cosa se va a empezar a complicar. ¿Por qué? Porque las hermanas que se querían tanto comienzan a no quererse tanto. Y entonces María Cristina ya comienza a separarse del tutelaje de su hermana Luisa Carlota. Aquí tenemos a Luisa Carlota. Luisa Carlota, esposa del infante Francisco de Paula. Lo vemos allí, la familia entera. Luisa Carlota, Francisco de Paula y los hijos mayores. Ahí vemos en el centro a Francisco de Asís. Lo que era esta especie de pacto de amor entre las hermanas para mantener el trono de Isabelita va a convertirse, con el paso del tiempo y rápidamente, en una especie de odio cerval entre las dos hermanas. ¿Por qué? Porque María Cristina no quiere dejar el poder, no quiere compartirlo con Luisa Carlota, y Luisa Carlota va a empezar a complotar contra ella ya estando todavía en Madrid. El complot es complejo, pasan muchas cosas. De hecho, va a ser Luisa Carlota la que haga pública la relación amorosa que tiene María Cristina, una relación que tiene con un guardia de corps, con el que parece que se ha casado, no se sabe, ahora pensamos que ni siquiera se había casado. Entonces Luisa Carlota es la que va a hacer pública en la corte la relación, digamos, no adecuada de su hermana María Cristina, reciente viuda de Fernando VII, con Fernando Muñoz, el que será después duque de Riansares. Es decir, que la intriga en la corte va increciendo, el odio entre las hermanas va increciendo, hasta que llega un momento que María Cristina decide que a su hermana y a su cuñado y sus hijos los tiene que exiliar a Francia. Y en el año 38 los infantes se van. Se van en tropel a Francia, María Cristina se queda de regente en España, pero los infantes van a seguir intrigando en París, todo lo que pueden. En París, ¿quién reina? El rey Luis Felipe. Luis Felipe está casado con María Amelia de las dos Sicilias, tía tanto de María Cristina como de Luisa Carlota. Es decir, que Luisa Carlota va a Francia, a un lugar donde reinan sus tíos, y ella, con una cierta connivencia con su tío rey Luis Felipe, hace algunas intrigas permitidas, otras menos permitidas, todo esto con un juego de espías que María Cristina desde Madrid envía a París, porque ellos están continuamente espiados por todas partes, una cosa muy complicada. Pero aquí los tenemos, la familia de los infantes, y ahí tenemos a María Cristina con las niñas, Isabel II y Luisa Carlota. ¿Qué sucede? Estando ya en París, la intriga de Luisa Carlota no puede parar, porque ella quiere que su hijo Francisco de Asís, Paquito, como lo llaman en casa, sea a cualquier costo el marido de la reina de España, que en ese momento es la reinecita Isabel II. Y para eso no va a parar en nada. Con el permiso de su marido, el infante Francisco de Paula, que pinta muy poco en la escena, y con el manejo del conde de Parcent, que es la especie de figura malévola que está ahí en casa de los infantes. Decían algunos que era amante de Luisa Carlota, es muy posible que no fuera, pero el conde de Parcent es la mano negra que está ahí detrás urdiendo todo esto. Ya en 1840, Francisco de Asís, lo vemos aquí de joven como duque de Cádiz, y aquí ya más mayor. ¿Alguien podría traer un poco de agua? Por favor. En 1840, a instancias de su madre, Francisco de Asís ya entra en tratos con un banquero francés, Monsieur Castet, que era un banquero francés que tenía también presencia importante en Inglaterra, y le pidió un empréstito de 1.200.000 francos. ¿Para qué? Para financiar toda la campaña que se va a hacer para que la boda de él con Isabel II salga adelante. Este es un préstamo que se pide, y además en unas condiciones absolutamente leoninas, porque él pacta que van a devolver no sé cuántos millones de reales cuando sea rey, un dinero que nunca se le devuelve al banquero, y que he descubierto el otro día, no te lo dije, que todavía en 1870, en tiempos de la República, aquí o de Amadeo de Saboya, todavía es Amadeo de Saboya, el banquero francés está pidiendo que se le devuelva el dinero, no se lo devuelve nunca. O sea, 1.200.000 francos fue a fondo perdido. O sea, que aquí tenemos toda esta trama de intrigas sin fin. Mientras tanto, Luisa Carlota está intentando casar a su hija mayor, Isabel, con un hijo del rey de Francia, con el duque de Nemours. Ella intenta, como puede, todas estas hijas las intenta casar, a ver si consigue llegar a algún sitio. Porque si casa a las hijas bien, tiene más posibilidades, el mercado matrimonial para Francisco de Asís todavía mejora. Digamos que él cobra enteros con el mercado matrimonial.
¿Qué sucede? Que entre tanto María Cristina, todavía regente en España, ella había hecho un viaje a Barcelona con las niñas y ahí conoce al príncipe Ernesto de Sajonia-Coburgo-Gotha, un hermano del que había casado con la reina Victoria. Victoria no se había casado todavía, se casó unos meses después. Y a María Cristina le gusta mucho el príncipe de Coburgo. En prensa cuentan cómo van a Montjuic, se encuentran, lo atienden, hay unas cenas, en fin. Ella queda bastante impresionada con el príncipe de Coburgo y se queda con esta idea de que un Coburgo sería lo adecuado para su hija como reina de España. Esto es una cosa que para ella es muy importante y vamos a ir viendo, gracias José, cómo a lo largo de los años y a pesar de todas las complicaciones, ella, esta baza de Coburgo, no se la va a quitar nunca de la cabeza. Lo cual desmiente cosas que se han dicho hasta ahora y que yo he replicado también, tomado de otros autores, que siempre hemos dado por supuesto que María Cristina, prefiriendo a su segunda hija, casó a Isabel II con Francisco de Asís. En realidad eso no es verdad, porque María Cristina quien quiere siempre es a Leopoldo de Coburgo hasta el final. Lo que pasa es que no le va a salir la jugada porque se le van a cruzar todos los problemas posibles. Ella se ha fijado en Ernesto de Coburgo y ya se queda, como digo, con esa idea. ¿Qué sucede? Que hay una especie de sublevación contra María Cristina. El general Espartero, que es un liberal, se hace con el poder y la manda a ella al destierro. Es decir, Luisa Carriota estaba desterrada en París y ahora se planta María Cristina también en París desterrada, las dos bajo el amparo de su tío el rey Luis Felipe de Francia, lo cual va a generar muchas chispas entre ellas. De hecho, la duquesa de Dino, que era una señora muy importante de la sociedad parisina, habla de la llegada de la reina Cristina y de cómo estas hermanas no se pueden tolerar y va a ser muy difícil que las dos convivan en la misma ciudad. ¿Qué pasa? Que María Cristina lo que va a intentar es ella hacerse con el poder para orquestar la boda de su hija, aunque ella esté desterrada en París. Y para eso va a utilizar mucho a su segundo marido, el duque de Riansares, Agustín Fernando Muñoz, que es el que habíamos visto como amante poco tiempo antes. Tenemos a Espartero y a Muñoz, y ella va a intentar, a pesar de que no tolera a Espartero, va a intentar llegar a una especie de acuerdo a ver si sacan adelante este matrimonio con Leopoldo de Coburgo. Espartero no quiere, porque no quiere oír hablar de un Borbón español, ni quiere hablar de ningún Borbón para Isabel II, eso lo tiene absolutamente claro, y lo deja claro siempre que no quiere nada de eso. Y él va a empezar a tirar algunas ideas porque él quiere dejar atado el matrimonio de la reina, aunque la reina es todavía una niña, pero quiere dejar atado para que María Cristina no le gane la mano en alguna posibilidad futura. Y ahí se empiezan a bajar, se barajan nombres. Entre ellos, el que sería rey Pedro V de Portugal, que es hijo de María II. Hemos visto a María II casada con un Coburgo. María II se había casado en el año 36, tenía su primer hijo, que era Pedro, y aunque Pedro era más joven que Isabel II unos años, Espartero considera la posibilidad de casarla o bien con Pedro, que va a ser el heredero de Portugal, como Pedro V, un rey que reinó muy poco, o bien con su hermano, el que era entonces duque de Oporto, y que luego será rey Luis I de Portugal. Son cábalas que se hacen, tiros pegados al aire, siempre está por debajo esta fantasía en el siglo XIX de la unión de las coronas peninsulares. Esto es una cosa que va a surgir a lo largo del siglo, pero bueno, son ideas que se van tirando, pero que en el fondo no llegan a ningún sitio. Y algo que tiene un poquito más de visos es una propuesta un tanto extraña, que es casar a Isabel II con un hijo del rey de Holanda, con un hijo de Guillermo II de Holanda, que es del príncipe Enrique. Entonces hay una correspondencia, a Espartero le interesa y piden parecer a la corte de Londres. Y la corte de Londres no se muestra muy proclive a esto, porque la reina Victoria, que era muy emocional, ella decía que, claro, el rey de Holanda se había portado muy mal con su tío el rey de Bélgica. El rey de Bélgica era tío de Victoria. Entonces a Victoria no le gustaba como el rey de Holanda se portaba con su tío el rey de Bélgica, y ella dice que mejor un príncipe holandés no, porque además en ese momento digamos que las relaciones comerciales Inglaterra-Holanda no son demasiado buenas, entonces Inglaterra pone un poco el veto y Espartero, digamos que lo da por pasado. Si bien es verdad que contaba con algunos apoyos, porque la madre de él era una Romanov, una hija de un zar de Rusia, y por tanto contaba con el apoyo de Rusia, con el apoyo de Prusia, que eran potencias importantes, pero el veto lo ponen en Londres. María Cristina en París
si bien tiene a Leopoldo Coburgo en la cabeza, lo que se da cuenta es que le interesa mucho también la posibilidad de casar a su hija, aquí la vemos, con un hijo del rey de Francia, con el duque de Aumale. Los hijos mayores, 2 del rey de Francia, se han casado ya, y quedaban los menores, quedaba el duque de Aumale. Entonces ella, que siempre ve que los príncipes franceses son muy guapos, muy apuestos, muy valerosos, va a intentar, a ver si fuera posible, conseguir este matrimonio que al rey Luis Felipe de Francia le interesaba mucho, porque desde ahí podía de alguna forma tener una mano en España y quitar de medio un poco la influencia inglesa que podría traer un Coburgo. María Cristina, una gran manipuladora de su hija, de sus hijas, y en particular esa de segunda, le escribe cartitas desde París, y entonces hay una carta aquí que le escribe la niña Isabel, a su madre, y le dice: Olózaga me ha dicho que lo que me conviene es el duque de Aumale, y que ha de hacerse pronto, y yo le respondí que lo que diga mi mamá. Es decir, que ella, de alguna forma, lo que María Cristina diga va a misa, y María Cristina es la mente gris que está urdiendo todo esto entre bambalinas en París. Mientras tanto, como ya María Cristina está desterrada en París y Espartero está en el poder aquí, en Madrid, entonces Espartero permite que Luisa Carlota y su familia vuelvan a España. Es decir, María Cristina queda sola en París y Luisa Carlota y los suyos se vuelven a Madrid y comienzan a intrigar todo lo que pueden. ¿Qué pasa? Que el rey Luis Felipe de Francia lo que tiene es mucho miedo a que los ingleses le ganen la mano y coloquen un Coburgo en Madrid. Porque claro, ya tenían un Coburgo en Bélgica, ya tenían un Coburgo en Portugal, tenían un Coburgo en Londres y no quería otro Coburgo en Madrid. Y entonces Luis Felipe va a intentar todo lo posible, o bien porque la boda de la reina sea con un hijo suyo, o bien, y este va a ser el veto grande, que sea un descendiente de Luis XIV. Esta es la primera condición que le va a poner, un descendiente de Luis XIV. Veremos qué pasa con eso después. María Cristina sigue pensando en el Coburgo. Aquí tenemos a Leopoldo de Coburgo otra vez. Ella entiende que esto, a ver si consigue Espartero más o menos pactarlo con ella, porque los progresistas estarían de acuerdo, pero a Francia le cae como una bomba. Entonces el rey Luis Felipe se obstina. Entonces ella dice, bueno, que no sea un descendiente de Luis XIV, que sea un descendiente de Felipe V. Ya hemos rebajado un poco el tono, ¿no? Es decir, pero que sea un Borbón. Esto va a ser la condición sine qua non que va a poner él a costa de cualquier cosa. No quiere tampoco ser un archiduque, porque no quiere que haya un trato con la corte de Viena, que es una corte muy absolutista. Y el otro que entra aquí al juego es Leopoldo I de Bélgica, tío de la reina Victoria, un Coburgo, él, que había entrado a reinar en Bélgica en 1830. Como hemos visto, los Coburgos se habían ido expandiendo muchísimo por Europa. Reinaban en Bélgica, como consorte en Portugal, como consorte en Londres. Entonces, el rey Leopoldo, que además es yerno de Luis Felipe de Francia, es que hay una trama familiar muy complicada, el rey Leopoldo va a apostar también porque sea su primo, su sobrino, Leopoldo de Coburgo, quien pueda venir a reinar España. Hay un montón de tratativas complicadas. Entonces, para hacérselo pasar un poco mejor la pastilla a Luis Felipe de Francia, lo que le van a decir desde Londres y Leopoldo de Bélgica es, bueno, aunque sea un Coburgo, es hermano de otros 2 príncipes casados con hijos tuyos. Luis Felipe tiene 2 hijos más, un hijo y una hija casados con 2 Coburgos. Con 2 Coburgos que son hermanos del rey consorte de Portugal. Es una cosa muy complicada. Entonces considera que, claro, que a lo mejor, dado que Luis Felipe tiene una nuera y un yerno Coburgo, a lo mejor va a aceptar esta baza. Pero Luis Felipe dice que ni hablar del peluquín. Nada de eso. Que no hay forma. Que no hay forma. Hay unas cartas que se cruzan por ahí porque todos son loas a Leopoldo Coburgo, porque María Cristina tiene una mente. Lo describen de forma maravillosa por todos los sitios. Y hay una carta donde dicen, bueno, que esta es Clementina, la hija de Luis Felipe de Francia, Clementina, que en un momento dado se había hablado de casarla con Francisco de Asís, al final la casan con Augusto de Sajonia-Coburgo. Y entonces hay una carta que dice, bueno, Augusto está bien, pero Leopoldo es mucho más inteligente y es más guapo. Tenemos que ir a por Leopoldo. Esto es una cosa muy importante, ¿no? La reina Cristina es invitada a esta boda en 1843 en París, la boda de Clementina y Augusto, como lo llamaban. Y entonces ahí va invitado el hermano de Augusto, que es Leopoldo. Y María Cristina queda embelesada con este chico, que lo tenía en mente ya,
y ella lo que sigue urdiendo en su cabeza es que sea el Coburgo. Pero Francia sigue oponiéndose de forma obstinada. El rey Luis Felipe no quiere de ninguna forma. Entonces, ¿qué hace María Cristina? En París, en su palacete de la Rue de Courcelles, ella organiza en el mes de mayo de 1843 una reunión a la que acuden, una reunión en la que se va a hablar de qué. Se van a estipular las condiciones que tendrá el futuro rey consorte. Se hablará de las cualidades del príncipe, las ventajas y perjuicios que pueda generar y las dificultades de cada uno de los distintos pretendientes. Se hablará del tiempo oportuno para verificar la boda y de los medios para apartar los estorbos que pueda haber dentro y fuera de España. Y ahí llegan, a esa reunión, en la Rue de Courcelles, llegan O'Donnell, el general Cruz, el príncipe de Ambrona, dos exministros, Martínez de la Rosa y Alejandro Montt, y el conde de Toledo. Todo personajes del mundo de María Cristina, moderados, que van a ver de hacer un análisis pormenorizado de todos los candidatos que en el momento son los que van a tener más posibilidades. El primero, el conde de Montemorín, que aquí se ha torcido, que es el hijo mayor de Carlos V, el rey carlista. Es decir, el conde de Montemorín va a heredar la herencia carlista. Entonces es una de las bazas importantes. ¿Por qué? Porque supondría la unión dinástica, el final de la escisión carlista. Se casa Isabel II con el hijo de don Carlos y ahí se termina la escisión carlista. Esto es una baza que muchos van a querer fomentar, pero una cosa muy difícil de tragar, por supuesto, para María Cristina, que no tolera a los carlistas con los que ha tenido una guerra de unos cuantos años, ¿no? Entonces, ¿qué dicen en esta reunión de la Rue de Courcelles? Que bueno, que como pros esto acabaría con la escisión dinástica y aseguraría la paz. Pero ¿quién se opone? El padre de él, del Montemorín, porque el padre de Montemorín, don Carlos, le dice: un momento, los derechos los tengo yo, y yo no voy a ir, no voy a hacer mis derechos a mi hijo, no voy a abdicar, y que mi hijo vaya como rey consorte. Si tiene que ir, que vaya como rey de derecho legítimo, no como esposo de la reina. Entonces esto ya genera muchas dificultades. Se manda también a alguien a Viena que hable con Metternich, que es el que apoya a los carlistas. Pero en esa reunión se dan cuenta de que por ahí mejor no ir, que Montemorín no conviene nada. Los siguientes, los dos hijos de Luisa Carlota, los hijos de Francisco de Paula. Claro, estos que tienen en contra la conducta represible de sus padres. Es decir, hay una cita que dice, no sé quién dice, no sé si es Bresson o es Bulwer, dicen, bueno, que es imposible con la madre que tiene, que Luisa Carlota es una intrigante absoluta junto con el conde de Parcent. Entonces son intrigas tales que estos chicos tienen que quedar fuera de esta palestra, porque no es posible, ¿no? Dice que además han sido exiliados de Madrid, por todo lo que habían montado en Madrid, ¿no? Una reunión lo hace muy arriesgado, que no aportaría alianzas fuertes, porque no nos vincularía con ninguna potencia europea. Y añaden en ese informe de la Rue de Courcelles: el príncipe mismo, Francisco de Asís, aunque se le crea mozo de no malas inclinaciones, no es tampoco de partes aventajadas. Es decir, que tampoco aportaba mucho como personaje. Se pide parecer también a Inglaterra, y desde Londres el príncipe Alberto dice que los príncipes españoles son de poco tono, son poco adecuados, mejor tenerlos un poco en la reserva, que no interesa mucho, ¿no? Si bien es verdad que Inglaterra en todo momento va a mantener una posición bastante más equidistante que Francia, porque Inglaterra, y eso aparece en la literatura todo el tiempo, en las cartas también, lo que van diciendo ellos es que a pesar de todo hay que dejar que el pueblo español decida, y que sean los españoles los que decidan, que los pretendientes sean los que quieran, pero tiene que ser con la aprobación de España y de sus gentes. Esto lo dice Inglaterra todo el tiempo, contrariamente a Luis Felipe de Francia, que va a buscar su propio beneficio. Aquí tenemos a Francisco de Asís y a don Enrique, duque de Sevilla. Siguiente candidato, otro descendiente de Felipe V, el duque de Luca. El duque de Luca es un personaje muy particular, muy original, de hecho, muy original. Él reinaba en Luca, que era un ducado muy pequeñito, a la espera de heredar el ducado de Parma, que era el ducado de sus antepasados. Pero ¿qué pasaba? El ducado de Parma estaba en ese momento bajo la soberanía de la archiduquesa María Luisa de Austria, que era la viuda de Napoleón. Cuando cae el imperio, a la viuda de Napoleón
En el Congreso de Viena exigen que se le dé algo y se le da el ducado de Parma para que ella sea duquesa soberana de Parma de forma vitalicia. Y que a la muerte de ella, el ducado de Parma revierta, Parma, Piacenza, Guastalla reviertan sobre el duque de Lucca, que es su auténtico heredero. Entonces esto es uno de los candidatos también a la mano de Isabel II, pero se le acusa de extravíos y de conductas poco correctas. Entonces, de alguna forma lo tienen un poquito esquinado. Siguientes, los príncipes napolitanos, los hijos del rey de Nápoles, hermanos de María Cristina y hermanos de Luisa Carlota. Y como vemos ya, el incesto ya no puede ser mayor, ¿no? Y tenemos los dos que están sin casar. El conde de Áquila, Luis, que vemos a la izquierda, y el conde de Trapani, que es el que vemos a la derecha, que les favorece el parentesco con María Cristina. Pero ¿qué pasa? Que su padre no ha reconocido a Isabel II como reina de España, lo cual es un problema. Y además en la corte napolitana están dando apoyo a los carlistas, con lo cual, de momento, los napolitanos hay que mantenerlos un poquito también en segundo plano. ¿Quiénes vienen más en la lista? Los hijos de Luis Felipe, el duque de Aumale y el duque de Montpensier, que son los que Luis Felipe quiere. Y en este informe se escribe, fijaros, aquí se ve cómo María Cristina también, en connivencia con Luis Felipe, si no es Leopoldo Coburgo, lo que quisiera es uno de estos príncipes. Y en el informe escriben: ningunos más ilustres y esclarecidos que ellos, por las prendas que los adornan, ningunos más acostumbrados al mando y a haber dado pruebas de que poseían, por obras, lo bueno que les habían enseñado. Príncipes que se habían batido en el norte de África, en Argelia, sobre todo Aumale, en fin, príncipes que estaban muy hechos, unos hombres muy apuestos, inteligentes, pero claro, se oponían a Inglaterra, Austria y las potencias del norte. Se baraja también un archiduque, el archiduque Federico Fernando, que también es candidato de la Santa Sede. Porque, claro, los Habsburgo de Viena eran muy ultramontanos, eran muy absolutistas y por tanto muy pietistas, así que la Santa Sede apoya. Pero Francia se opone. A Inglaterra dice que le da un poco igual, pero Francia se va a oponer. Curiosamente, este archiduque Federico Fernando va a ser un tío carnal de la reina María Cristina, la reina regente de España, la madre de Alfonso XIII. Y ya de rondón meten a un príncipe de Baviera. Bueno, Adalberto de Baviera, decían Adalberto, su hermano Leopoldo. Podría ser cualquiera de los dos. Y añaden en el informe: poco hay que decir de los príncipes de Baviera, que ofrecen los mismos estorbos casi que los de Austria, sin tener tantos ánimos ni siquiera utilidad. Es decir, se posturan más o menos, pero dicen que no son útiles, que no aportan nada, porque no aportan ningún apoyo de ninguna potencia europea. Tiempo después Adalberto se va a casar con una hermana de Francisco de Asís, con la infanta Amalia. Adalberto quería casarse con una princesa española a toda costa, porque quería, era un amante del mundo mediterráneo como su padre, y quería llevar la flor de lis a la corte bávara. O sea que al final no se quedó con Isabel II, no se casó, pero se casaría con la cuñada de Isabel II y prima hermana suya. Y finalmente, en la lista aparece de nuevo Leopoldo de Coburgo y escribe: la persona del príncipe es aventajada en lo corporal y hacen elogio de su carácter y demás prendas morales e intelectuales. Pero ni Metternich ni Francia quieren un Coburgo. ¿Por qué? Porque para Metternich, para los Habsburgo de Viena, los Coburgo ya han cogido mucho poder. Y Francia, desde luego, no quiere una baza cercana a Inglaterra. Así es que tenemos un problema. Espartero lo veía bastante bien, a Leopoldo, porque Espartero no quería un Borbón, como hemos visto, ¿no? Y un agente español que trabaja para María Cristina en ese momento en Madrid, le escribe una carta y le dice: el príncipe de Coburgo es bello, por no decir bellísimo, robusto, finísimamente educado, muy instruido y con un aire de candor y honradez que encanta. Es decir, que María Cristina tenía su decisión tomada en la cabeza. ¿Qué sucede? Que poco después cae el gobierno de Espartero, los liberales pierden el poder, y aquí tenemos otro problema. Claro, ya no está Espartero, se teme que María Cristina vuelva del exilio a Madrid y que comience a gobernar. ¿Os acordáis de aquello de María Cristina me quiere gobernar? Pues ella era así, ¿no? Y entonces aquí, para no entrar ya en más lío, lo que se encuentra como acuerdo entre Londres y París es que va a haber un encuentro entre los reyes de Francia y la reina Victoria y su marido, el príncipe Alberto. Se van a hacer una visita. Y entonces Victoria y Alberto, a quienes vemos aquí en este cuadro, viajan hasta Le Tréport en el Victorian Albert, en el yate, y de ahí van a Castillo de Eu, que es donde va a tener este encuentro entre Luis Felipe y Victoria. Y de ahí va a salir
la clave de todo este embrollo. Es decir, se va a llegar a un pacto. Un pacto que luego veremos que Luis Felipe va a traicionar. ¿El pacto cuál es? Inglaterra dice que no será un Coburgo. Admiten que ya Leopoldo de Coburgo queda fuera. Y Luis Felipe dice que él no va a postular a ninguno de sus hijos, pero que sí o sí tiene que ser un descendiente de Felipe V. Los ingleses dicen amén y todo queda pactado. Será un descendiente de Felipe V, lo que se decida desde España y por las autoridades españolas. Claro. Y aquí hay una cita interesante que encontré en un periódico de la época, para que veamos cómo la prensa, que habla continuamente de príncipes y de posibilidades y de lo que pueden aportar unos y otros, y escribe el cronista, dice que entre el norte y el mediodía, y el de Asturias y el de Omal, y el de Trapani y el de Áquila, se divierten grandemente a costa nuestra, y a todo callaba el pacientísimo Cordero. Es decir, aquí mucho príncipe, mucho Trapani, mucho Áquila, mucho Coburgo, mucho no sé qué, y la gente aquí aguantándose con lo que quería hacer con ellos. El pacto está hecho, pero ¿qué sucede? Meses después muere Luisa Carlota inesperadamente en Madrid. Una muerte espantosa que tuvo, terrorífica. Muere Luisa Carlota, que es de alguna forma la piedra en el zapato para la candidatura de su hijo, porque ha sido tan intrigante que todo el mundo tiene una opinión pésima de ella en Londres, en Viena y en París. Muere Luisa Carlota y de alguna forma se retoma un poco la posibilidad de que Francisco de Asís, que tenía bastante apoyo, como hemos visto en prensa, tenía mucho más apoyo español, digamos, dentro de España del que parece, porque cuando Francisco de Asís viaja con sus padres, hay una visita que hacen a Zaragoza muy divertida, y la prensa habla de que es un príncipe español y que no traigan un extranjero, ni un Coburgo, ni un alemán, nada de eso, y entonces cuentan que los agasajan en Zaragoza y que le hacen una jota. Entonces le componen una jota a Francisco de Asís, y en la jota hablan de que se ha de casar con la reina de España. Es una cosa muy divertida. Bueno, muere Luisa Carlota. Francisco de Asís se va acercando a su prima Isabel II, le va haciendo requiebros, se manda regalitos, se va haciendo un poco el galante, porque aunque parezca que no, él en ese momento quiere y no quiere, él juega un papel muy ambiguo en esto. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Que hay príncipes que ya se van casando, van pasando el tiempo. ¿Qué sucede? Hemos visto a los hijos del rey de Nápoles. El conde de Áquila se va de viaje al Brasil. ¿Para qué se va al Brasil? A llevar a su hermana, que es la futura emperatriz de Brasil. Su hermana Teresa Cristina, de las dos Sicilias, le ha pedido su mano al emperador de Brasil. Y entonces Áquila se va con su hermana a llevarla a Río de Janeiro. Llegan a Río de Janeiro, yo le contaba ayer, me parece que era Carlos, llegan a Río de Janeiro, y entonces el emperador no ha visto nunca a su mujer, ni un cuadro, no ha visto nada, ¿no? Entonces sube el emperador al barco, ve a la princesa, se sienta y se va. Y 24 horas después dice que se va a resignar y se casa con Teresa Cristina. Entonces, pero estando allí, Áquila conoce a una hermana del emperador, de la princesa Januaria del Brasil, que tenía una buena dote, una buena herencia, porque era heredera en ese momento y por tanto se va a casar con ella, es decir, desaparece de escena. Y mientras tanto, el duque de Omal se ha casado también con otra princesa de las dos Sicilias, con la hija del príncipe de Salerno, con lo cual van quitándose príncipes de medio y ya los candidatos se van aquí reduciendo. ¿Quién queda de estos napolitanos? El conde de Trapani, que lo vemos aquí en medio. ¿Qué pasa? Que Trapani es también una pastilla muy difícil de tragar. Trapani lo había dedicado, su padre había decidido que tenía que dedicarse a la iglesia, y entonces lo había mandado a educarse con los jesuitas en Roma. Y decían que era un príncipe muy pietista, un príncipe meapilas, diríamos aquí en España, y que podía trabajar para los jesuitas y la Santa Sede. Entonces aquí los liberales luego decían que de Trapani nada, y de hecho hablan de él bastante mal, y el embajador francés en Roma, Arthur Maubourg, escribe diciendo de Trapani: es bastante feo, pequeño, de apariencia mezquina, sin expresión alguna de inteligencia. Es decir, que Trapani no puede ser. Pero ¿qué pasa? Que la reina Cristina, si le han quitado a Leopoldo de Coburgo y tiene que ser un descendiente de Felipe V, dice, bueno, pues me voy a quedar con mi hermano, que es Trapani. Y ella intenta, de hecho, vamos, están a punto de pactar el matrimonio. Consiguen que el rey de Nápoles reconozca a Isabel II. Entonces manda el rey de Nápoles al príncipe de Carini a España, vamos, casi con potestad para urdir el matrimonio.
Entonces llega aquí el príncipe Carini como embajador plenipotenciario y empiezan ya casi a urdir, a pactar el matrimonio de la reina, pero claro, las condiciones son estrepitosas, las condiciones que ponen son inasumibles. Así es que la cosa queda también en nada y Trapani ni siquiera llega a venir a España, porque hay un momento que pactan un viaje a Barcelona. De nuevo la reina irá con las niñas a Barcelona y Trapani vendrá con su madre, la reina María Isabel, a Barcelona. Esto aparece en prensa, pero al final el viaje no ha lugar porque no se ha llegado a ninguna tratativa, porque los napolitanos exigen que a cambio del matrimonio de Trapani con la reina, a los carlistas se les dé una pensión. A don Carlos se les dé una pensión de no sé cuánto dinero pagable en aquel lugar donde decida vivir en Europa. En fin, unas condiciones totalmente leoninas que por supuesto en Madrid no se pueden aceptar. Así es que María Cristina, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer todo el tiempo es intentar sacar el tema del matrimonio de la reina, que deje de ser una cuestión política y pública, digamos, del Estado, para convertirlo en una cuestión de familia que ella pueda manejar y que ella pueda seguir intentando la baza de Leopoldo Coburgo y si no, la baza de uno de los hijos del rey Luis Felipe, que es lo que se había pactado que no iba a ser. La reina Victoria y Luis Felipe habían pactado que eso no iba a ser. Pero claro, esto era un desastre, no había por dónde pillarlo. Y en esas, el pretendiente carlista abdica la corona de su hijo en el conde de Montemorín. Y Montemorín vuelve a saltar otra vez a la palestra de los candidatos posibles en esta ceremonia de la confusión, pero se dan cuenta de que esto no puede ser. Hay mucha gente que sí que está a favor. Jaime Balmes, por ejemplo, escribe mucho en favor de la alianza para que se acabe la cuestión dinástica, la escisión dinástica, pero la cosa no tira. Y poco tiempo después, ya en septiembre del 45, Isabel II se va a casar en septiembre del 46. Un año antes está todo todavía en ciernes y sin decidir. Pero en el 45 hay un viaje del que yo desconocía, que he encontrado el otro día, que hacen a Pamplona el duque de Nemours y el duque de Aumale, los hijos de Luis Felipe, los dos casados ya, ellos vienen a Pamplona. Y hay un viaje de María Cristina con las niñas a Pamplona. Y hay unos agasajos y festividades, una cosa impresionante. Entonces parece ser que entre bambalinas lo que pactan es que la segunda hija de la reina, Luisa Fernanda, se va a casar con Montpensier, el hermano menor de Nemours y de Aumale, hijo del rey de Francia. Esto es una cosa que pasa como muy de soslayo, pero eso queda ya bastante atado. Ahora queda ver cómo María Cristina consigue atar el matrimonio de la reina. ¿Qué es lo que pasa? Que se han caído de la lista el conde de Áquila, se ha caído el pretendiente carlista Montemorín, se ha caído también el conde de Trapani. Se ha caído el duque de Luca también. ¿Quiénes quedan? Se han caído los hijos de Luis Felipe, porque en teoría no pueden entrar en el bombo. ¿Quiénes quedan como borbones descendientes de Felipe V? Solamente dos. Los hijos malditos de Luisa Carlota. Así que Luisa Carlota en la tumba, al final, va a conseguir lo que ella ha querido siempre, ¿no? Quedan dos, Francisco de Asís y Enrique. Claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué dice el embajador inglés cuando ya la cosa va quedando aquí y no hay mucho más que elegir? Él dice, embajador inglés, de los hijos de don Francisco, es decir, estos dos, el mayor, a pesar de no ser completamente idiota, dicho así, no tiene muchas luces y su personalidad es francamente vil. No le resulta agradable a la reina y una cierta ridiculez asociada a su voz atiplada y a sus modales insignificantes no favorece su obstinación en alcanzar la elevada situación que para él aspira a su familia. Su hermano Enrique es un carácter diferente, tiene cualidades que permiten hacer pensar que tendrá parte en los asuntos de este país y llegará a ser, de una manera u otra, líder, si no de otra cosa, sí de los descontentos, porque don Enrique era un revolucionario total, y había protagonizado un levantamiento en Galicia contra la monarquía, en fin. Entonces don Enrique daba mucho miedo. Gustaba un poco más en Inglaterra, desde luego en Francia no gustaba nada. Entonces don Enrique lo quiere apartar a toda costa, Cristina tampoco lo quiere, y nos quedamos con Francisco de Asís, es que no hay más, no sé hay por dónde elegir. Pero todavía María Cristina, que no se da por vencida, porque ella pues no quiere, intenta, ¿no? A espaldas de Luis Felipe de Francia, lo que va a hacer, fijaros, el matrimonio de la reina es en septiembre del 46. Todavía en el mes de mayo está esto sin atar. Y María Cristina, ella,
por sus narices, manda una carta al rey de Bélgica y al duque de Coburgo, pidiendo la mano de Leopoldo, contraviniendo lo que Victoria y Luis Felipe han pactado. Luis Felipe se ha saltado todo por la torera, y aquí ella hace aún un envite, hace un órdago a la grande, a ver si lo consigue. Y mientras tanto, el marido de ella, el duque de Riansares, lo que hace es intentar que si los Coburgo aceptan y dan la mano de Leopoldo para Isabel, el rey de Francia no ponga el veto, que es lo que está poniendo todo el tiempo, ¿no? Entonces le encandilan con esto, bueno, que se case Isabel con Leopoldo Coburgo, entonces Luisa Fernanda ya la tenemos más o menos atada para casarla con Montpensier con tu hijo. A ver si concede. Si Luis Felipe, ni hablar. En absoluto concede. ¿Qué sucede? Mientras tanto, mayo del 46, la boda es en octubre, todo esto está todavía en el aire. En Inglaterra, el príncipe Alberto, que está enterado de todos estos líos, este va y ven, escribe: habíamos prometido a Francia que si el rey mantenía su palabra, Luis Felipe, y evitase sacar a la palestra a uno de sus hijos, utilizaríamos nuestra influencia para conseguir un matrimonio Borbón, como él quería, que estuviese de acuerdo con los deseos del rey y de la reina Cristina, y que al mismo tiempo fuese popular en España. Popular en España, dicen los ingleses. Al mismo tiempo hemos declarado que no admitimos el derecho de Francia a dictar a los españoles en modo alguno en relación con el matrimonio de la reina Isabel, que apoyamos el derecho independiente de España a manejar sus propios asuntos, y que en el supuesto de un matrimonio Borbón, que un matrimonio Borbón fuese inaceptable en España, a pesar de todos nuestros esfuerzos por llevarlo a cabo, cualquier otro matrimonio sería aprobado por nosotros de ser el deseo de España. Esta es la posición británica. Pero no hay forma. Luis Felipe se enroca, y no hay manera. Al final, la propia Inglaterra le pide al duque de Coburgo que no conceda, que no urda la boda de Leopoldo con Isabel II, la candidatura de Coburgo se cae, y ¿qué nos queda? Francisco de Asís. ¿Qué sucede? Luis Felipe presiona, María Cristina quiere una boda muy rápida, porque hacen circular además una serie de cosas, no sabes si son infundios o no, sobre la feminidad de la reina, porque la reina ya ha menstruado, ya se puede casar. Entonces hacen circular unos rumores en los que hablan de que la reina, como ha llegado ya a la adolescencia, está generando una conducta acompañada de una fuerte rebelión contra toda forma de autoridad. Es decir, María Cristina lo que ve es temblar aquí su gobierno, o sea, que ella es la que manda. Entonces dice que, bueno, que la niña está un poquito rebelde y que además está sujeta a instintos animales. Es decir, que el deseo ya ha aparecido en ella, y por tanto, para que la niña no se desmande y los instintos animales no se vayan para ningún sitio, hay que urdir una boda rápido. Estamos en el mes de mayo, junio, y se casan en octubre, una boda real, fijaros cómo es, ¿no? Ha fallado el Coburgo, y entonces, ante eso, María Cristina no tiene más que aceptar a Francisco de Asís y garantizarse al duque de Montpensier, porque de esa forma ella cuenta por lo menos con el apoyo de una potencia, que es Francia. Esto es lo que va a pasar. A don Enrique le han sacado de medio porque es revolucionario, no se quiere contar con él para nada, y al final, bueno, esto es lo de antes, ¿no? Aquí vemos al duque de Coburgo y a Leopoldo cuando la reina Cristina intenta todavía que la boda se pueda dar, no hay forma. Esto es lo que he leído del príncipe Alberto, como ellos dicen que desde Londres lo que España decida está bien, pero que ellos han intentado mantener el pacto de que, como Luis Felipe decía, fuese un Borbón, o sea que al final que sea un Borbón, ¿no? Y al final, invalidado don Enrique, a quien vemos aquí, lo único que queda para la pobre Isabel es Francisco de Asís. No hay otra forma. Hay que ceder, las partes se tienen que aguantar, Isabel II se tiene que aguantar, María Cristina se tiene que aguantar porque no ha conseguido lo que quería, y el único que gana de toda esta batalla es el rey de Francia, Luis Felipe. Hay una carta, cuando se urde ya todo esto, y Londres se da cuenta de que les han engañado, porque anuncian las dobles bodas además, porque se había dicho, bueno, que se case la infanta con Montpensier después de que la reina se haya casado y tenga hijos, pero no, Luis Felipe y María Cristina lo urden para que haya dobles bodas, es decir, se casan el mismo día Isabel II de Francisco de Asís y Luisa Fernanda con el duque de Montpensier. Se enteran en Londres y entran en horror. Y la reina María de Francia, la mujer de Luis Felipe, le manda una carta muy cortés a la reina Victoria diciendo: ay, fíjate
este compromiso que nos hace tan felices. Y la reina Victoria le contesta y le dice, mira, de felices os hará a vosotros, pero a nosotros nos habéis hecho la puñeta y esto no lo vamos a olvidar porque habéis sido unos traidores a lo que habíamos pactado 3 años antes. La boda es en octubre del 46 y se tienen que aguantar el uno y la otra. ¿Qué sucede? Esto es el día de la boda y vemos los dobles matrimonios. 9 años después de toda esta historia, el rey Leopoldo de Bélgica escribe a su sobrino, la reina Victoria, y le dice lo siguiente, 9 años después de la boda. Dice, si Leopoldo Coburgo, se hubiera establecido en España como era el deseo de la pobre reina Cristina, sigo siendo de la opinión que las cosas hubieran avanzado allí, es decir, que otro gallo le hubiera cantado a los españoles. No digo que de forma perfecta, pero sí infinitamente mejor que como ha ido. El pobre rey Luis Felipe y los príncipes estaban muy furiosos, pero ese no era el caso del príncipe de Joinville, hijo de Luis Felipe, que siempre dijo que un Coburgo vale al menos 20 Borbones de Nápoles y de España todos juntos. Muchas gracias. Bueno, he ido muy rápido porque quería extractar un poco esto, espero que se haya entendido todo este entramado, es complicadísimo el entramado, o sea, es una cosa tremenda, ¿no? Pero por lo menos es entretenido ver cómo estas urdimbres, porque en medio de todo esto hay intentos matrimoniales de príncipes de aquí y de allá para ver si podemos encontrar pactos, una cosa muy complicada. Como decía al principio, Ricardo nos va a abandonar porque tiene que volver a Barcelona. ¿No te da tiempo a atender alguna pregunta? Quizás entonces me lanzo. La primera. Hay una teoría sobre la cual Luis Felipe gana en el último momento porque cunde en la especie de que Isabel II no va a vivir mucho tiempo, no va a tener descendencia al margen de las condiciones de Rey Francisco de Asís y que, por tanto, la heredera de la corona a muy breve plazo va a ser la infanta Luisa Fernanda y ese sería el gran triunfo que Montpensier subiese al trono de España como rey consorte en breve plazo. Está muy bien eso, fíjate, yo no me podía extender mucho, pero en realidad se ha cargado siempre las tintas sobre Francisco de Asís, que era impotente, que no sé qué, que esto también la reina Cristina lanzó mucho infundio sobre esto, pero en realidad uno va viendo que lo que se teme es la salud de la reina. Viene una salud muy precaria, ya tiene esos sistemas terribles y todo eso, entonces ellos creen que puede morir en cualquier momento, con lo cual le surge una boda rápida y meter a Montpensier de Rondón por Luisa Fernanda. Pero ellos realmente creen que no va a haber descendencia de ese matrimonio, no solo por él, por ella sobre todo. ¿Sí? ¿Alguien de los presentes quiere formular alguna pregunta, algún comentario, alguna matización? Hay una coplilla que habíamos encontrado en prensa, no me acuerdo cómo es ahora, de tanto que sonaban los príncipes, que dicen en prensa, dice, y las señoras cuando van a la panadería, no, cuando van a comprar espaguetis, ya no piden espaguetis, sino que piden trapanes por libras. O sea, que la gente se iba ganando estos nombres, no sabrían quiénes eran nadie de estos. Sí. La verdad es que me ha recordado mucho, bueno, algunos años después, el lío de la elección del rey en 1868. Bueno, sí, es otro embrollo muy parecido. Pero que íbamos viendo, digo, me está recordando cómo van, cómo vienen, cómo dicen, cómo lo dicen, todo lo que hacen. Y simplemente, bueno, agradecerte la conferencia y sobre todo los que entendemos un poquito de estas cosas, intentar explicar la problemática de todas las personas que aparecen y no aparecen en este periodo loco de la historia de Europa, del cambio del viejo régimen al nuevo régimen. Y como has empezado diciendo, justo hay 3 niñas reinas, yo siempre digo, sí, 3 niñas reinas, pero también hay que decir, con sus 3 malvados tíos. Sí, claro. Porque no, siempre eran las 3 claro, niñas que van a reinar porque no hay ley sálica, pero que están los 3 malvados tíos, sí. Miguel, Ernesto sí. Y Carlos, que son los malos de la película. The Wicked Uncle, que era Ernesto, claro, Ernesto Hanover, sí, que quería también, claro, y dijo todo lo que pudo. El cara marcada. Claro, sí, otro personaje impresionante. Por eso digo que bueno, la historia supera con muchísimo a la ficción.
Lo que pasa es que mucha gente no lee bien la historia y tal. Pero estoy seguro que cuando salga este libro será muchísimo más que cualquier película o cualquier cosa de ficción que conozcamos, con lo cual espero que lo saquéis pronto y que lo podamos presentar aquí tranquilamente cuando sea. Suspendemos la sesión un par de minutos, despedimos a Ricardo y damos paso a la segunda parte de la sesión. Muchas gracias, gracias por venir.